¿Y qué tiene que ver este propósito? ¿Cómo lo conectas el propósito con el ego? ¿Cómo lo percibes vos esto también? Es que mira, yo de verdad siento que hoy el propósito se volvió una plataforma del marketing. En los últimos años, el propósito se volvió una religión. Todo el mundo te dice que si encontras tu propósito, todo se ordena. Pero nadie te dice qué pasa cuando lo encontrás y aún así las cosas no salen. Buen día, Gaby. Contame cómo lleva esa semana y esta crisis que tenemos con la moda que tiene que ver con propósito. Guillo, buenos días. Oye, sí, espectacular. La verdad, creo que es justo eso. No sabemos si es que se está volviendo una moda, no sabemos si es que ahora es una religión, como lo dijiste. Pero yo creo que hoy hay una conversación muy relacionada y muy basada en propósito. Todo el mundo tiene que encontrar su propósito, todo el mundo debería saber cuál es su propósito. Yo creo que de alguna manera a nivel emocional y a nivel de pensamiento y foco, yo creo que eso está muy bien, pero hasta dónde el propósito es la solución de las cosas, ¿no? Yo creo que de eso vale la pena que hablemos hoy, Guillo, es justamente abrirle un poco la mente, los ojos, los oídos a las personas que afuera de alguna manera están en ese rush por querer encontrar su propósito y están trabajando en función de, y están cambiando un montón de cosas y están yendo a retiros, yendo a lo que tú quieras, pero hay que entender que es mucho más allá, ¿no? Yo creo que el propósito, como dices, no es la garantía, no es la carta mágica que ya te va a resolver absolutamente todo. Detrás y alrededor de esto hay un montón de cosas que nadie habla, que nadie entiende, que nadie le pone cuidado, pero creo que podría llegar a ser igual de importantes que el propósito, ¿no? De hecho, fíjate este dato, Guillo, para arrancar un poco esta conversación. Cuando hablamos del propósito, específicamente, según Google Trends, esta búsqueda específica de cómo encontrar mi propósito ha crecido más del 400%. ¿No? Es una locura. O sea, es decir, todo el mundo ahora dice, oiga, yo también quiero encontrar mi propósito. ¿Cómo hago para encontrar mi propósito? ¿Qué debo hacer? Yo no sé qué, ¿no? Pero en paralelo, hay un dato de Gallup que dice que solo el 24% de las personas que dicen haber encontrado su propósito no se encuentran satisfechos en su dinámica laboral y lo que están haciendo gracias a su propósito. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿Es una contradicción? ¿Es una moda? ¿Es un estatus donde hoy sencillamente tenemos que estar y se volvió el trend donde todo el mundo tiene que estar hablando y decir soy cool porque tengo mi propósito, y si tú no tienes ese propósito ya no eres cool? ¿Cómo lo ves? Primero que estoy pensando, va a ser una charla antipropósito. Lo estamos pensando como charla antipropósito. Para no entrar en una charla TED, creo que podcast o capítulos hablando de propósito vamos a encontrar 1000, pero me encanta esta idea de desarrollar todo aquello que tiene que ver con todo lo que no tiene que ver con propósito y qué parte de esto es humo y qué parte de esto es real y hacia dónde o qué es lo que podemos sacar, qué es lo bueno del propósito, porque no podemos descartar que un propósito hoy nos da esa gasolina, ese gas para poder desarrollar. Pero sí me encanta esto de entender qué parte es mito y qué parte de esto es real. Y para arrancar, yendo esto de la moda, si creo que es una moda. Yo creo que sí es una moda. Creo que es una moda porque de algún modo, inevitablemente, como siempre pasa, en algún momento las modas hacen que yo me vea obligado, presionado a tener y tener algo de la moda. O sea, y así muchas veces me ha pasado a mí en primera persona decir mi propósito es este, aunque en realidad todavía o puede que no lo tenga claro. No sé cómo percibís vos, Cami, esto de realmente vos también pensás que una moda. Vos pensás, te sentís presionado, lograste desarrollar un propósito y que a la vez esto signifique que gracias a eso vas a llegar lejos, ¿no? Mira, yo siento que más allá de una moda, porque yo no lo quisiera llamar una moda, pero yo sí siento que es una tendencia específica donde muchas personas y muchas industrias se han agarrado de ahí para empezar a construir modelos de negocio. Esa es mi teoría. No digo que eso esté mal, y no digo que al final es la solución del todo, ¿no? O sea, yo soy de las personas que cree que
es muy importante encontrar un propósito y entender cuál es tu verdadero propósito frente a lo que estás haciendo, qué disfrutas, cómo lo disfrutas, cómo construyes, cómo haces una huella, charala, cómo te diferencias, todo lo que tú quieras. Creo que eso me parece fenomenal porque te ayuda a concentrarte, te ayuda como a armar una autopista y una ruta de trabajo más eficiente de cara a la consecución de objetivos, como yo lo veo, ¿va? Pero por el otro lado, creando un poquito de debate, Guillo, yo sí siento que esto hace parte de la industria de ciertas verticales donde yo veo muchísimos gurús, yo veo psicólogos, veo terapeutas, veo gente del deporte haciéndole negocio a ven, yo te ayudo a encontrar tu propósito, porque como es tan difícil, pues ven, yo tengo una solución mágica en mi curso de 3 semanas de cómo encontrar tu propósito, en mi taller de encontrar tu propósito, en mi bootcamp de vamos a encontrar tu propósito en las montañas. Para mí también es una forma de apalancarse en la construcción de negocio y generar detrás de esto un ejercicio que me parece que es fabuloso, increíble que la gente lo esté haciendo, que a mucha gente le esté funcionando, que estén desarrollando dinámicas, espectacular. Pero el tema es que eso no es todo. O sea, honestamente, hoy creo que llegamos a un punto donde pareciera que si no tienes un propósito, como que cualquier persona en la calle le dicen, si tú no tienes un propósito, dude, estás roto, ¿no? Como que todavía te falta mucho por vivir, todavía no entiendes cómo funciona la vida. ¿Sabes? Como que te meten en esa presión de ¿para qué vives entonces si no tienes un propósito? ¿No? Y al otro lado... No, y encima, en el propósito estás, o sea, inevitablemente hoy estamos en esta lucha por ser feliz. ¿Y cómo decir, no tenés propósito, entonces no sos feliz? Justo a eso va. Porque es como si la felicidad no está dictada por el propósito que tú encontraste, entonces nunca vas a ser feliz, ¿no? Pero te llevan también al extremo y es un poco lo que quiero que desarrollemos hoy y hablemos, porque es como, ¿qué pasa si yo ya encontré mi propósito, pero ese propósito a mí no me hace feliz? Entonces, si yo ya encuentro mi propósito, estoy obligado a ser feliz y a meterme en una burbuja y creer que eso me hace feliz. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si con el tiempo te das cuenta y dices, creo que ya no es por acá, creo que ya no tiene tanto sentido? O me gusta, me parece increíble, sé que es la huella que estoy dejando en la humanidad, sé que es lo que tú quieras, pero pues ya, o sea, esto no, radicalmente no me está cambiando nada, ¿no? Yo creo que hay parte de algo que podemos empezar a poner sobre la mesa, Guillo, y es empezar a diferenciar qué es propósito, qué es la ejecución, qué es el contexto, qué tienen que ver los recursos, qué tienen que ver los contactos, qué tiene que ver el momentum donde estás, porque hay muchas cosas que nos pueden hacer creer que estamos hablando de propósito, seguramente estamos hablando de otra cosa y podemos como desviarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, Guillo, y vámonos a momentos complicados, momentos incómodos, momentos duros, para que todos los emprendedores que nos están escuchando allá afuera digan, yo puedo estar ahí en uno de esos momentos, me siento así en este momento, y piensa que estás en un momento de incertidumbre, no sabes qué va a pasar en un par de semanas con tu negocio, necesitas resolver algo muy pronto, estás corto de flujo, necesitas inversión, necesitas cualquier escenario en el que tú estés parado. Aquí, ¿qué pesa más, Guillo? ¿Tener un propósito claro o disciplina? Yo creo que me ganaste mano. Creo que yendo al detrás del proceso de cada uno, del que está escuchando esto, del que no, del que piensa lanzarse, de ponderar cuánto de importante tiene que el propósito, creo que algo que es para mí súper importante, entender de que el propósito puede ser la punta de la lanza, pero no es algo que te sostenga en el tiempo y que inevitablemente para mí, trajiste una frase que es súper importante, tiene que ver con la disciplina. Si hay un factor común de aquel que llevó el propósito a un buen puerto, es aquel que no solamente se sostuvo por el propósito, sino que desarrolló una disciplina. Exacto. Y algo que el otro día escuchaba en un capítulo, estaban, creo que, no recuerdo bien el nombre, pero estaba estaba Bill Gates, estaba el CEO, creo que era Mark Zuckerberg y varios que hablaban de cuál era el concepto que en una palabra ellos definían como el factor variable determinante para lograr y llegar y seguir en este camino que ellos han desarrollado, porque encima lo es cuando llegan a un propósito que te tenés que reconfigurarlo para el próximo paso. Claro. Y ninguno dijo propósito.
Y la mayoría, en un gran porcentaje, llegó al concepto de enfoque y disciplina, claro, que hasta en cierta forma nuestro propósito se vuelve una carga. Uno no viene con el chip cargado full, la pila cargada al 100% solamente como propósito. Y ahí yo creo que parte de esto, como en este podcast, el propósito del podcast no sea tan importante como la disciplina, para poder todos los días, todos los domingos, estar grabando. De acuerdo. Pero bueno, te devuelvo la pelota. Contame, obviamente, ¿qué entendés, así como traes la disciplina, o yo traje el enfoque, como un factor determinante para acompañar el propósito que para mí hoy, en gran parte, es humo y no tiene el peso de otro tipo de acciones? Mira, para mí, algo muy importante detrás de este ejercicio se llama la capacidad de adaptarse. Si uno no entiende que las cosas están cambiando muy rápido, que el contexto en el que tú estás acostumbrado ya no se está moviendo de la misma manera, empieza a cambiar, contexto macroeconómico, contexto social, contexto político, contexto el que quieras, si no entiendes cómo te adaptas rápidamente a ese ejercicio, junto con, como dices, creo que la disciplina y el enfoque es demasiado importante. Brother, es muy difícil. Puedes tener el propósito súper claro, puedes tener la pasión, puedes tener la emoción, pero si no entiendes cómo adaptarte a esas circunstancias, ese contexto y esa capacidad de tomar decisiones rápidas para ir ajustando y moviéndote frente a los objetivos y las necesidades del momento, pues es difícil. O sea, no vas a vivir a punta de esto me hace feliz y este es mi propósito en la vida y esta es la huella que quiero dejar, cuando alrededor todo está cambiando y no tienes la capacidad de moverte en función de esos elementos, ¿no? Creo que para mí es muy importante hablar de la capacidad de adaptación. Pues sabes que hay una frase que me gustó, que tiene que ver con Deloitte, que lo promulga, que explica que el 73% de los líderes que sostienen proyectos de larga duración, gran parte se destacan por la consistencia, que de algún modo tiene que ver con disciplina, que tiene que ver con enfoque, que tiene que ver con muchas cuestiones por encima del propósito. Yo creo que en términos de quieras llamarle oxígeno, quieras llamarle combustible, quieras llamarlo esa energía, creo que para mí es más importante la estructura que sostiene este sistema, esta acción, que el propósito mismo. Para mí el propósito inevitablemente llega a un punto en el cual inevitablemente se vuelve sostenible, porque encima también hay que entender que el propósito no te da de comer, que el propósito muchas veces nos lleva a un lugar donde qué parte de esto tiene que ver con realmente hacer un modelo de negocio, en el caso que estés desarrollando el propósito como una idea que te lleve a algo que de algún modo se vuelva, no sé, que escale, que llegue a diferentes mercados, que desarrolle, no sé, liderazgo del market share en algún mercado. ¿Y qué tiene que ver este propósito? ¿Cómo lo conectas el propósito con el ego? ¿Cómo lo percibes vos esto también? Es que mira, yo de verdad siento que hoy el propósito se volvió una plataforma del marketing. Esto va a sonar súper raro, pero de verdad para mí hoy se está volviendo esto. Ya estoy tan saturado de tanta información, Guillo, que veo en las redes, que veo en las noticias, que veo en todo lado, que honestamente ya sientes como a huevo nos están queriendo meter presión, a huevo es como este es el camino, esta es la plataforma, si no haces parte entonces no tienes tu vida resuelta. O sea, sabes, como que siento que es la presión mediática de alguna manera, pero como una plataforma, una excusa del marketing para tratar de conectar las marcas con las personas de una manera distinta, ¿no? Sobre todo en este cambio generacional en el que estamos, donde digamos que los millennials realmente están haciendo una transición muy fuerte con la generación Z, donde hoy esa generación Z cada vez va a tener una forma distinta de consumir, está obligando a las grandes marcas, a los grandes anunciantes a cambiar sus productos, a hablar de propósito, a decir que esto cómo se conecta con el medio ambiente, esto cómo se conecta con la sociedad, esto cómo se conecta con, ¿no? Ese cambio generacional yo creo que hoy está haciendo que hablar de propósito sea el punto de inflexión entre las distintas generaciones, la comunicación, las marcas, que está bien, porque es un mecanismo de poder tratar de tener un poco
la esfera bajo control, pero al mismo tiempo se vuelve eso, se vuelve humo, se vuelve ego, porque tú ves y dices, listo, ¿cuántas marcas hoy que empezaron a hablar del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, de lo cual me parece espectacular que una marca, una empresa diga, venga, no solo se trata de hacer plata por hacer plata, sino qué pasa si ya estamos haciendo plata y queremos hacer plata, pero al mismo tiempo ayudar, queremos contribuir, queremos dar apoyo a la sociedad. Me parece fenomenal, te lo juro que a mí eso me encanta, me parece increíble, pero detrás de eso cómo se empieza a dar la vuelta en proyectos donde no tienen sentido, son sencillamente el show off, el ruido, la comunicación al frente, pero en realidad esos proyectos no existen, son difíciles de escalar, no se pueden seguir, o sea, como que hablar de sostenibilidad se vuelve complejo. Entonces, acá es donde yo creo que ya empieza a romperse el hilito, ¿no? Y es, mira, por ahí había un estudio de PricewaterhouseCoopers que decía que solo el 8% de las empresas realmente logran mantener como la dinámica sobre la mesa entre el balance, tener un propósito. Son congruentes. Exacto. Son congruentes. O sea, como que lo que dicen lo aplican. Piensa que solo el 8% según este estudio de las empresas lo hacen. Entonces, al final, sí hay mucho greenwashing. Piénsalo también de todo el esquema de la sostenibilidad. Como que yo siento que se me conectan muchas cosas en la cabeza y cae también en este del propósito. Entonces, como que todo el mundo habla bonito, todo el mundo dice que está haciendo cosas por ayudar, por bla, 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 pero al final es como tus acciones no necesariamente lo reflejan, ¿va? Pero fíjate vos que si es algo que me gusta, que es, estás trayendo el concepto, el humo sobre el humo, que es sobre algo que muchas empresas salen a vender porque es políticamente correcto o es moda, y que de algún modo me sirve a mí, de algún modo, bueno, entiendo que me sirve para seguir creciendo. Fíjate vos que las personas se empiezan a desconfiar de todas las empresas que hablan solamente de propósito y que encima no son congruentes con lo que hacen, porque muchas veces son hasta contrarias en su accionar, claro. Que de algún modo entiendo que hasta se puede afectar a una marca ser incongruente con solamente atarlo a un propósito. Yo no creo que esté mal que una empresa venga y diga, acá venimos a hacer billete nomás y a ser eficiente y solamente a crecer. No creo que esté mal, porque me ha pasado a mí hace poco me pasó con una consultora que sus empleados son números para ellos y ellos lo reconocen públicamente y están buscando empresas para darle asistencia y colaboración en el proyecto y darle consultoría y ayudarle a implementar soluciones en el cual crean como valor importante hacer plata. No importa, digamos, el resto de los valores. Y conectan con ese tipo de dueño y son congruentes y desarrollan oportunidades serias. Y el dueño te lo dice, lo dice diciendo, acá venimos a hacer plata. Y el que esté dispuesto a hacer plata sin cuestionar lo políticamente correcto, bienvenido sea y los vamos a ayudar. Y ellos en su congruencia siguen creciendo. Claro. Porque allá afuera también el que no es políticamente correcto también es una fuente de facturación, una fuente de oportunidades. O sea, no todo eso, que no quita de que gran parte se apalanca del propósito y que probablemente sea mucho más grande el mercado en términos de propósito. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos con un propósito que es súper difícil de sostenerlo? Y que de algún modo yo me ato a eso, porque también me puede perjudicar atar un propósito y hacer lo contrario. Realmente, ¿qué entendés como el propósito? Porque muchas veces nos pasa que inevitablemente tenemos que cambiar el propósito. Para mí, el propósito, si no va iterando, es porque uno no va creciendo, no va mejorando. Me pasa a mí a diario. Claro. Yo pensaba que mi propósito hace unos años, hace 15 años, era ser el número 1 en mi ciudad y desarrollando soluciones de tecnología en hardware. Y llegó un punto después de 10 años que dije, odio esto, odio con cada célula de mi piel lo que estoy haciendo. Entendí que hacia dónde iba y esto de ayudar al mundo en mi industria, en mi mercado, en mi ciudad, en ese caso que era mi mercado, lo odié. Que esta cuestión del propósito y disciplina, que muchas veces nos pasa que la disciplina nos lleva a nuevos propósitos. ¿Qué entendés cómo puede transformarse eso y cómo un dueño de una empresa, como un emprendedor hoy podría hacer para transformar, desde tu punto de vista, Cami,
esta dinámica, proceso, propósito. Yo creo que, mira, esto lo hemos hablado incluso en otros capítulos, y vale la pena de pronto hasta poner la mención en el capítulo que hablamos del propósito, porque creo que ahí tenemos muchas pistas y ponemos mucho sobre la mesa el lado bueno del propósito. Claro. Sin embargo, mi lectura es, o sea, yo no tengo nada contra el propósito. De hecho, te lo juro que a mí me encanta el concepto y uno poder tener una razón para poder estar alineado. A mí eso me fascina, porque creo que eso te ayuda a dar orden. Y si tú lo conectas con todo lo demás que estamos hablando, la disciplina, la ejecución, la consistencia, la capacidad de adaptarse, pues creo que se vuelve mucho más fácil para todos, ¿no? Ahora, que sí hay que entender que esto no es algo que te tatúas y se acabó. Como dices, esto tiene que cambiar, eso tiene que ir evolucionando en función de tus propias dinámicas, en cómo crece tu negocio, en cómo vas creciendo tú como persona, en el contexto cultural en que te desenvuelves, en lo que vas aprendiendo, lo que tienes que ir desaprendiendo para ir entendiendo otras culturas, otros momentos, otros procesos. Es cuestión de adaptarse, es cuestión de entender que lo que piensas hoy y la razón por la que te levantas hoy a hacer lo que sea, ir a estudiar, ir a trabajar, ir a construir negocio, ir a lo que sea, esa razón y esa llama que es lo que te hace como dar emoción para levantarte, es parte del propósito, o el propósito que el día de mañana puede que ya no sea, ¿no? Porque es como, ya lo logré, pues ya nada me mueve. Bueno, ¿qué es lo siguiente que te va a mover? Porque no te puedes quedar en stand-by ahí de por vida, ¿no? O sea, naturalmente las personas vamos cambiando. Entonces yo creo que yo veo el propósito es como esa llama, esa motivación, esa razón de por qué hago lo que hago, por qué quiero hacer lo que hago, por qué pienso de esta manera en función de cuáles son mis objetivos, ¿no? Que pueden cambiar mañana completamente. Mañana puedo estar viviendo en otro lado del mundo con otras dinámicas, con otras culturas, con otros procesos. Durante la dinámica va a cambiar. Si voy y me encierro en una montaña durante un par de meses, seguramente va a ser un choque estar en la ciudad. Entonces eso va a cambiar, ¿no? Y no está mal. De hecho, al contrario, me parece espectacular que la gente pueda tener la oportunidad de entender que no es un proceso lineal, que no hay una fórmula mágica. Sobre todo entiendan eso. O sea, afuera creo que hay mucho humo en el sentido de te venden la fórmula mágica, ¿no? El A, B, C, D. Y no, te aseguro que eso no funciona así, Guillo. Te aseguro que no hay manera que alguien te pueda decir que con 3 pasos lo vas a lograr, porque no me cabe en mi cabeza que esto realmente pueda ser de esta manera. Que puedan haber metodologías que te ayuden, sí, que te ayuden a armar un poco el camino, creo que tiene sentido, pero yo creo que el propósito de toda esta dinámica de la llama que estoy hablando, yo creo que esto no se encuentra una sola vez, ¿sabes? Porque a veces también es como tu propósito en la vida tal, y es como si fuera una vez y si no lo lograste, entonces no. Yo creo que pueden haber millones de propósitos, millones de llamas que vas a ir encontrando y que se van reescribiendo, que se van reinterpretando, que se van alimentando, que se puede hacer más chiquita una y crecer la otra. Pueden hacer, ¿sabes? Como que yo siento que es como entre más ligeros estemos y más conscientes seamos, más fácil. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil, Guillo, ¿no te pasa? Como escuchar afuera a la gente, pues es que no funciona porque es que realmente entonces no era mi propósito. Entonces ya no quiero vivir. O cosas así, o definitivamente he estado súper desenfocado toda mi vida y por eso es que no me va bien. Y es como, yo no sé si es eso, yo creo que es una sumatoria de elementos, es como que la gente siempre quiere buscar la culpa en algo, ¿no? Como es por eso que no funciona. Y no, pero no estás viendo la foto completa, ¿no? No sé, esa es mi perspectiva. Vos sabés que al que está escuchando y acá con el dedo de la cámara apuntando, el propósito te puede encender, pero no te sostiene. ¿Vos te pensás que estoy acá en este capítulo hoy, un domingo, grabando porque el propósito me mantiene encendido? No funciona así. No funciona así y no va a funcionar jamás. Yo creo que el propósito me puede dar un norte, pero no va a resolverme la vida. No, muchas veces es muy bonito ponerlo en una pared, es muy bonito salir a decirlo, pero no tiene nada que ver con el día a día, con el dolor de desarrollar y crecer y con lo que significa crecer. Para mí es algo que hacer esto hoy hace que la disciplina me lleve a mi propósito, no el propósito de disciplina, o así lo siento yo. Yo creo que hoy es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Nunca te pasó que vas al gimnasio y decís, wow, menos mal que vine,
claro, ahora sí me siento bien, ahora sí conecto con mi propósito, pero si no hubiese levantado para poder venir al gimnasio, no hubiese pasado nada. Y el propósito en un cajón, en un libro, no hubiese llegado A ningún lado. a nada. Y muchas veces el propósito, encima hoy que está más de moda y que todo el mundo lo dice, peor. Yo para mí, el tema del propósito lo tiene que leer el otro, no yo. El otro tiene que venir, el otro tiene que ver esa acción por propósito. Para mí el propósito tiene que ver con lograr que el otro perciba la coherencia y ahí sí conectar con mi propósito. Creo que para mí hoy conecto con aquel que está haciendo estas acciones de propósito en la sombra. Claro. Y que nadie ve y que se lee entre líneas. Con esa persona conecto y a ese sigo. Yo creo que uno de los capítulos que vienen tienen que ver con a quién seguimos, con quién nos inspira. Yo creo que hay muchas empresas que hacen un trabajo muy bueno y que no están haciendo un marketing del propósito y que encima nos damos cuenta que es mentira. Exacto. Además, porque es que si no se vuelve hasta irónico, ¿no? Yo creo que no hay nadie en el mundo, y estoy haciendo acá señalando como si tuviera una cartelera encima, Guillo, acá de este es mi propósito, ¿no? Yo creo que nadie anda con una escarapela de mi propósito es X y va caminando por el mundo así. Justo es eso, o sea, yo creo que el que más habla de propósito y dice que mi propósito está diciéndole a todo el mundo mi propósito, termina siendo súper incoherente. No, a mí me encanta. Vos sabés que me gusta a mí, no es el tipo que habla de propósito, el tipo que dice voy a hacer esto. O sea, una cosa es hablar de hacia dónde voy, que tiene que ver con el propósito o por qué lo hago. Claro. Otra cosa es qué hago y qué prometo y qué salgo al mundo a declarar, porque encima me vuelvo obligado con el mundo a hacerlo. Porque si yo digo al mundo, quiero hacer esto, quiero, no sé, bajar de peso, quiero abrir una empresa, quiero renunciar. Bueno, ok, lo estás declarando, ya de punto se vuelve con un compromiso y que en ese caso la incoherencia de no hacerlo se vuelve más a la vista, así que queda mucho más expuesto uno. Conecto más con eso. 1000%. Conecto más con la acción atrás del propósito y el hecho de cumplirlo habla mucho más de la empresa que cualquier propósito bonito, perfecto y espectacular que pueda yo salir al mundo de eso. Así es. Así que con esto, Guillo, yo quiero dar una reflexión más de todo lo que hemos venido hablando, pero es como no nos demos tan duro, no nos frustremos por el hecho de no sé cuál es mi propósito, porque yo creo que eventualmente no se trata de encontrar el propósito, se trata de ir encontrando dentro de nuestro propio proceso y dentro de las caídas y los éxitos y los triunfos y las derrotas y los golpes que nos da la propia vida y la propia dinámica, ir entendiendo qué es lo que nos mueve. Esa razón de por qué hacemos lo que hacemos, creo que es muy importante tenerla, pero no sesgarnos a que es lo único. O sea, como que hoy pareciera que todo el mundo vive una burbujita de necesito encontrarme el propósito porque ese es como ganarme la lotería. Y en la realidad no, es una razón de tener la vida más enfocada. Yo creo que el propósito te da enfoque, te da claridad mental, visual, te organiza, ¿no? Pero para eso hay que seguir trabajando, sí. Hay que seguir haciendo cosas, hay que ser constante, hay que tener disciplina, hay que cometer errores, hay un montón de cosas que pasamos de alto y que nadie habla de eso y cree que es como solo porque ya tengo mi propósito, estoy esperando a ver en qué momento me cae el dinero, en qué me cae la felicidad, en qué momento me cae, y no funciona así. Entonces, yo creo que honestamente para mí, no nos demos tan duro. El propósito no duele. El propósito no duele. Para mí algo para que valga la pena tiene que doler un poco. No, tiene que costar. O sea, la acción atrás del propósito, si realmente decís que tenés propósito, y hoy domingo, te tiene que doler. Yo siento que te tiene que doler y que el mundo vea que te duele. O sea, que el sentido de doler es del esfuerzo. El propósito cuesta cero. ¿Cuánto me cuesta un propósito? De cero. Yo puedo salir al mundo y decir cualquier cosa. No me cuesta nada. O sea, no me cuesta nada hablar de propósito, no me cuesta más nada decir un propósito. Ahora, todo lo que está atrás del propósito, eso sí duele, eso sí cuesta. Y eso es lo que de algún modo es la diferencia entre los que hablan de propósito y en los que su propósito desarrolla ese sistema, ese accionar, todo el desarrollo que hay atrás de eso para lograr. Y que el propósito mío es más lindo, más feo que el otro. Para mí el propósito que realmente es propósito es el que tomamos acción atrás de eso. Así que nada, perdón que me te corté, pero lo tenía como algo que siento, insisto, que este humo del propósito y todo esto de que mi propósito, porque encima me pasa a mí con los libros. Yo leo miles de libros. Ahora, ¿cuánto estoy implementando? ¿Cuánto me falta yo para decir basta de leer libros hasta el propósito?
y empezar a poner en marcha algo, aunque no tenga el propósito 100% definido. Claro. Nosotros cuando creamos este podcast, no hubo un propósito claro, perfectito, bonito, una visión de 10 años, no. Probablemente no fue así. Y probablemente ni siquiera hoy es la nafta que hace que esto funcione. Eso. Porque encima tampoco lo tengo presente. Yo hoy se volvió esto algo tan bueno que el accionar me llevó a veces a recordarme el propósito. Pero es algo que yo tengo impreso y que todos los días voy al frente y lo leo y digo, sí, no. Yo creo que me pasa a mí con las familias. El tipo que tiene hijos y que todos los días tiene que darle comer, ese tipo no se olvida ese propósito, alimentar a su familia. Y es su primer propósito más allá de... Y creo que es eso. Para mí debería ser así, pero cuando hablamos a nivel macro, cuando hablamos a nivel desarrollo, creo que somos menos tibios. Y me estaría bueno que venga y que nos comenten, nos digan, che, vos sabés que yo tengo esto, y a la vez no conecto, o a la vez me falta. Nada. Creo que es parte de un camino descubrirlo, es parte de un camino cambiar el propósito, es parte de decir, wow, pensé que era esto y no lo es, y no pasa nada. Y está perfecto. Justo es eso. Yo quiero despedirme, Guillo, literal un poco con esta frase que puede ser el resumen de la reflexión, y es que la gente entienda que el propósito no te resuelve la vida. O sea, no te la va a resolver. Encontrar el propósito no te va a resolver la vida ni la manera en la que vives. Al contrario, te la va a complicar, pero de una manera más ordenada, ¿no? Te va a ayudar a que en medio de ese caos sea más difícil, pero con una estructura mucho más clara. Para mí, un poco ese es como el mensaje y la reflexión de esto puede ir cambiando, que hoy lo que yo pienso es distinto, lo mismo. O sea, creo que ya lo desarrollamos durante todo ese ejercicio, pero entiendan eso. Al final, el propósito lo que va a hacer es ayudarte a complicar tu proceso, pero dándole un sentido, dándole un orden, dándole una estructura. Y creo que eso es muy valioso. Invitamos a nuestros oyentes a que dejen en comentarios ese propósito acompañado con una serie de acciones que vamos a sostener por disciplina y que no vamos a negociar porque entendemos que de lograrlo nos va a acercar a ese propósito y no dejarlo solamente en una idea poética. Los invitamos a que nos dejen los comentarios y que nos sigan en nuestros canales. Exacto. Un abrazo y buen domingo. Gracias. Chao, chao.